Gloria al nombre de Dios. El Señor le bendiga en esta tarde, queridos hermanos en Cristo Jesús. Les saluda en esta hora su pastor y un servidor en Cristo, Carlos Boror, en el cual pues aquí estamos prestos nuevamente para poder predicar la santa y bendita palabra de Dios. Bienvenido, bienvenida hermana a su programa Jesús es Fiel, retransmitido aquí en el canal Dios TV Guatemala y también retransmitido nuevamente en el canal los días martes a las 7 de la mañana. Bienvenidos los que se están conectando a Facebook y bueno, estamos en un buen momento para poder hablar, aprender algo de la palabra del Señor. Hoy vamos a leer una preciosa enseñanza en la Biblia, en segunda carta del apóstol San Pablo a Tesalonicenses. Pablo envía carta a Tesalónica y la segunda carta, dividido en su tercer capítulo, en el cual dice de sus primeros versículos en adelante. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 3, lo leemos como está escrito y dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y nos guardará de todo mal. Precioso tema en el cual nos indica a seguir predicando la palabra del Señor. Pero quiero hacer énfasis a lo por qué Pablo le escribía aquí a los tesalonicenses. Y es que en realidad cuando escribió la primera carta a Tesalónica, había muchos problemas. Algunos dudaban incluso de la venida del Señor. Es cuando el Señor, Pablo escribe la carta diciendo que tampoco queremos que ignoren a los que están durmiendo en el Señor, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel a la final trompeta, y en fin, da todo el discipulado, mi hermano, para que la iglesia entienda. Entonces, algunos se habían quedado muy bien, satisfechos. En el capítulo 5, él se despide diciendo que antes dad gracias a Dios en todo por lo que hemos recibido. Pero él se ve en la necesidad de volver a escribir otra carta en el cual les hace énfasis, mis hermanos, que Dios juzgará a los pecadores a la venida de Cristo. Porque no es solamente, mis hermanos, ser arrebatados y no iba a juzgar a los pecadores, el Señor va a juzgar. También, mi hermano, empieza a decir allí de que en los postreros tiempos, en el capítulo 2, habla que vendrán burladores, dice a sí mismo, en el cual vendrán con falsas doctrinas a tratar de mover, incluso dice, a los escogidos. Harán fácil mover, dice ahí, de vuestro modo de pensar. No os turbéis, dice, sino que debemos de estar con nuestra mente, mi hermano, centrado en el Señor Jesús, porque dice que el día del Señor está cerca. Cuando todas estas situaciones se estén acercando, entonces se manifestará el hombre de pecado, en el cual vendrá a engañar a muchos. Pero si eso sucedió, mi hermano, como lo leímos, como lo estudiamos en el tiempo, mis hermanos, de la iglesia primitiva, en el cual vino persecución a las iglesias, mis hermanos, y muchos dejaron de predicar la sana doctrina, dejaron de predicar la verdad, mis hermanos, para que no fueran perseguidos. Ahora bien, Pablo era uno de los que era perseguidos. Él, mis hermanos, estaba encarcelado. Él estaba afligido. Probablemente estaba en un lugar escondido.
Probablemente no había ni la más mínima esperanza de que saliera. Pero entonces él hace énfasis en este capítulo 3 diciendo, oiga lo que dice Pablo, mas hermanos, dice, orad por nosotros. Y hay algo que todo cristiano no tiene que pagar en nada, es orar. Yo no sé a qué iglesia tú estés asistiendo, en una congregación, tal vez, quizá, no sé, no puedo decir. Si vas todos los días, vas cada 2 días, vas cada 6 días, no sé, cada 7 días. Pero lo que sí es cierto, lo que tú y yo no debemos de dejar es de orar. Orar. Debemos de tener un hábito de orar siempre por todas las necesidades. Porque ¿quién no tiene necesidad en este mundo? En esta tierra todos tenemos necesidad, y con mayor franqueza y con mayor razón la necesidad espiritual. Yo necesito del Señor, tú necesitas del Señor. Entonces la manera en la cual podemos cubrir las necesidades espirituales es orando. Probablemente tú no me ves allí visitando, tocando las puertas de tu casa y decir, yo hoy vengo a orar, yo vengo a orar aquí por usted, yo quiero orar por usted, pero en todo tiempo y en todo momento no debe de faltar la comunicación, la oración, hermano. Y con mayor razón, aquí lo que Pablo dice, mis hermanos, es de que debemos de orar para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. El Señor va a proveer, Dios va a proveer. Y quizás no voy a tocar tu corazón para decirte, mire, tú tienes que dar, tú tienes que ofrendar, tú tienes que proveer para que este programa continúe al aire, o X programa continúe al aire, para que las puertas del templo sigan abiertas, tú tienes que dar dinero. No. Si tú oras, si tú doblas rodillas, si tú pides al Señor, primero Él te va a proveer. Segundo, Dios puede proveer y tocar a alguien también para que las puertas de tu templo no se cierren, para que la palabra de Dios siga predicándose, para que el Señor provea de un equipo de sonido en la iglesia, para que el Señor provea de un equipo de sonido a aquel predicador, aquella predicadora que viaja por los buses, que se pone ahí en el parque a predicar. Dios es el que va a proveer, pero para eso tenemos que orar, tenemos que pedirle mucho al Señor. Créame que un ministerio no es fácil. Se tiene que doblar rodillas y se tiene que pedirle a Dios. Un ministerio no es solo de decir, como vulgarmente lo dice alguien por allí, porque hay personas que sí hablan en lo vulgar y dicen, me voy a tirar a pastor, me voy a tirar a evangelista, me voy a tirar a esto, como que si fuera un negocio, y realmente no es así. Cuando tú tienes un llamado, cuando Dios haga un llamado a alguien, a alguno, Dios va a respaldar, Dios es el quien va a proveer, y Dios va a proveer también personas que estén orando, que estén intercediendo para que la obra continúe. Y esto es lo que se refería a Pablo diciendo, y ahora hermanos te pedimos, dice, que oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Mucha iglesia de ahí de Tesalónica, en la iglesia de Tesalónica, mucho pueblo salió de la ignorancia. Entonces por eso dice, así como corrió la palabra de Dios entre vosotros, ahora les toca a ustedes. Sigan orando, sigan pidiendo a Dios para que la palabra no se quede estancada solamente allí en Tesalónica, sino que continúe la palabra de Dios a sus alrededores. Qué preciosa palabra en realidad. Dios quiere que siempre estemos, mis hermanos, en comunión con Él a través de la oración.
a través de la comunicación. Cuando tú vas a la casa de Dios y tú ya eres miembro de una iglesia, de un pueblo de Dios, tú estás haciendo que la palabra de Dios corra y que sea glorificada. Sí, que sea glorificada cuando aquel varón, cuando aquella mujer está predicando y tú dices, amén, gloria a Dios, así es, aleluya. Se está glorificando la palabra de Dios y tú vas saciado de esa palabra a tu casa. Pero si tú también ni siquiera vas a la iglesia, ¿cómo puedes decir tú que la palabra de Dios está caminando, está corriendo, se está glorificando la palabra de Dios en tu vida? Si no vas a la iglesia, si no acudes a los días de enseñanza. Sí, la palabra de Dios se queda estancada. No, y por más que tú digas, pero si yo ya me la sé, yo ya me sé la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, sí. Pero entonces, si tú la sabes, ¿dónde está este pasaje que dice que la palabra de Dios tiene que correr? Óyeme, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si un río, tú le pones, a un río tú le pones estorbos, tú le pones algo allí para que no corra? Ese río se va a estancar, se va a crecer, pero está estancado. Sí, pero cuando tú quitas todo ese estorbo y empieza a fluir el río, no se va a ampliar para los lados, no se va a salir de su cauce, sino que seguirá corriendo y cada vez vendrán más aguas frescas, más aguas frescas. Todas aquellas personas que tal vez van a un río a obtener agua, ahí lavan su ropa, lavan trastos, lavan todo, pero cuando el agua va corriendo, cada vez se está haciendo más limpia, sí, pero si tú utilizas de esa agua estancada, por más que sea agua, es una agua estancada, no está corriendo. Ahora, te pregunto a ti, tú que dices que vives, que tienes la palabra, ¿está corriendo esa palabra? ¿Está siendo glorificada esa palabra en tu vida, con los demás, con tus seres queridos, con tus familiares? ¿Se está produciendo, está corriendo esa palabra o es una agua estancada? Y recuerda que si es una agua estancada, yo creo que no es ni bebible esa agua. No se puede beber, ni tú te puedes meter allí a asearte, porque es una agua estancada. Sí, no está corriendo. Pero cuando corre el río, mi hermano, está fluyendo, así como va, así viene. Y la palabra de Dios nos da el ejemplo. Oren para que la palabra de Dios corra como río. Sí, como río, que corra la palabra de Dios y que sea también glorificada en las vidas. Porque lo que yo recibí ayer, lo voy a recibir hoy en diferente forma, lo voy a recibir mañana en diferente manera. Pero si tú te estancas y tú dices, pero si yo ya fui a la iglesia hace un mes, por gusto voy a ir otra vez. No, la palabra tiene que fluir. De lo que aprendiste tú ayer en esta prédica, en tu templo, en la congregación, ahora ve que corra esa palabra con tus seres queridos, que corra esa palabra con tu familia, que ellos también puedan saciarse de esa palabra, que tú lleves el agua también de la palabra de Dios. Muy bien. Y para que nosotros, dijo Pablo, seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Quiere decir que Pablo, les mencionaba hace unos momentos, estaba siendo perseguido, estaba preso, y habían hombres que no lo llevaban definitivamente, no lo llevaban. Querían hacerle mal a Pablo, querían matarlo, pero como todavía no era el tiempo de Dios, habían hombres perversos que querían destruir, mis hermanos, a Pablo para que no se escribieran más estas cartas, para que la palabra no siguiera, mi hermano, glorificándose, no corriera. Habían hombres perversos y por esos hombres perversos
todavía nosotros tenemos que orar. Sí, a ti y a mí, nosotros tenemos que orar por esas personas que no dejan que corra la palabra. Bendito sea el nombre de Dios, querido hermano, hermana, que en Guatemala tenemos una libertad de expresión. En Guatemala tenemos libertad para poder predicar la palabra de Dios, pero en otros lugares no sé, pero se han sabido de que sí hay, no hay libertad para predicar la palabra de Dios. Hay trampas, hay muchas maneras que quieren hacer callar al cristiano evangélico. Hay personajes malignos, hermanos, de que si saben que se va a edificar un templo cristiano evangélico, allí llegan aquellos personajes a echarle fuego al templo. Ahí llegan aquellos personajes estorbando donde se predica la palabra, donde va aquel varón con su bocina, se juntan todos y le quitan su bocina, lo arruinan, le pegan, hermano. Hay hombres perversos y siempre seguirán esos hombres perversos, siempre estarán esas personas perversas que no dejarán que el evangelio de Dios sea predicado con libertad. Y por eso dice aquí, porque no es de todos la fe. Sí, no es de todos la fe. Y perdone lo que le voy a decir, hay muchas sectas religiosas. Hay muchas sectas religiosas que ellos dicen que están pregonando la verdadera religión, la verdadera fe, pero con sus hechos están negando muchas cosas que no están buscando la santidad, sino que solamente están buscando mayoría de gente. Y eso en realidad no es correcto. Por eso aquí Pablo dice que no es para todos la fe, no es de todos la fe. Muchos están predicando no puedo decir un evangelio, sino una religión en el cual están tergiversando, mi hermano, las buenas nuevas, están torciendo las buenas doctrinas y muchas personas se están alejando del verdadero cristiano, del verdadero cristianismo, del evangelio del Señor y se están torciendo a las religiones. Veamos qué dice los siguientes versículos para enfatizar este tema. Pero fiel es el Señor es fiel. ¿Qué dice? Fiel es el Señor es fiel, Jesús es fiel, que os afirmará y nos guardará de todo mal. Alabado sea el nombre de Dios. Fiel es el Señor, que nos guardará y afirmará. Nos afirmará, mi hermano, eso quiere decir que vamos a estar firmes, constantes en la fe. Y mientras usted y yo estemos constantes, firmes en la fe, el Señor nos guardará de todo mal. Porque sí vendrán males, porque sí vendrán situaciones difíciles a la vida del cristiano, pero el Señor nos guardará de todo mal. Ay, hermanitos lindos, queridos, amados, hay muchas personas que le desean mal al evangélico, al que de veras está buscando de Dios. Se han oído muchos testimonios en diferentes lugares donde hay personajes que incluso están visitando lugares satánicos, espirituales, para poder cerrar la casa de Dios en su colonia. ¿Qué le parece? Pero que Dios reprenda al diablo y sus ángeles, porque el diablo no tiene parte ni arte con los hijos del Señor. El Señor nos va a guardar de todo mal. Él afirmará nuestro corazón y nos guardará de todo mal. Y tenemos la confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. O sea que esto no es una sugerencia. Está leyendo la lectura conmigo. No lo estoy diciendo por querer decirlo. No es una sugerencia si usted lo quiere hacer o no lo puede hacer. No. Estoy completamente seguro, dijo Pablo, tengo esta confianza respecto a vosotros, que ustedes van a hacer, hacéis y haréis lo que hemos mandado. ¿Y qué mandó Pablo? Orar,
para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Eso lo mandó Pablo a través del Señor Jesucristo, indicado por el Espíritu Santo. Orar y que la palabra de Dios corra y sea glorificada. No es una sugerencia si usted lo quiere hacer, no. Hagámoslo, mi hermano, porque es necesario. Necesario es que la palabra de Dios se siga expandiendo. Mira, ya llevamos más de 340 días de este año. Y dime cuántas veces hemos predicado la palabra de Dios. ¿Cuántas veces con nuestro testimonio hemos predicado la palabra de Dios? ¿A cuántos hemos ganado? Tú que eres cristiano, cristiana, tú que vas a un templo, dime a cuántos has llevado en este año. Ya llevamos más de 340 días. ¿Hemos llevado a algún cristiano a la casa de Dios? ¿A alguien inconverso, y que ahora ya es cristiano? ¿Lo hemos llevado? ¿Está corriendo esa palabra o está estancada la palabra de Dios? ¿Es una sugerencia de orar, de que corra la palabra, o es necesario hacerlo? ¿Es necesario hacerlo? Claro que sí es necesario. Yo sé que nos cuesta, pero es algo que tiene que estar en nuestra mente, en nuestra cabeza, y decir, bueno, tiene que resurgir, tiene que haber un crecimiento. Y a eso vamos a los siguientes versículos, que no nos va a dar tiempo finalizar esta enseñanza, pero dice en el versículo 5, y el Señor encamine vuestro corazón al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos esto, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dijo Pablo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera habemos de veros imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitasen. ¿Sí? Pablo y los demás apóstoles trabajaron un tiempo por la palabra, se esmeraron a divulgar la palabra, a hablar la palabra, a enseñar la palabra. Ahora dice, para que ustedes nos imiten a nosotros. Nosotros no comimos el pan de balde, no recibimos una ofrendita de balde solo por estar sentados, solo por estar caminando, no. Nosotros nos esforzamos, nos fatigamos, trabajamos, dice aquí la palabra del Señor. Ahora, dice el versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo que no les interesa. A los tales, dijo Pablo, les mandamos y les exhortamos por medio de nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Eso qué quiere decir? ¿Y eso qué tiene que ver? Dirá, con lo primero que iniciamos, tiene mucho que ver. Porque el deber de trabajar y para que la palabra de Dios sea glorificada. Estamos finalizando un año. Es un reto que hace un año, usted en enero, en diciembre probablemente del año pasado dijo, este otro año que vamos a empezar, sí se lo voy a dedicar a Dios. Voy a predicar, voy a trabajar, me voy a esforzar, mi familia y yo. Quizás usted dijo como Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Ahí estaremos siempre, predicando la palabra de Dios. Hoy ya llevamos, les contaba, más de 340 días y ahora dígame, ¿ese reto se ha cumplido? ¿Lo hemos logrado? Bendito Dios si es así.
Ahora si no, ya vamos finalizando este año. Ya vamos finalizando, tenemos los últimos momentos y yo quiero hacerte la invitación, querido hermano, hermana, amigo o amiga también, que un día dijiste este año sí me voy a firmar bien con Dios. Este año sí le voy a entregar mi vida al Señor, cueste lo que cueste, pase lo que pase, me siga mi esposa, me siga mi esposo, me sigan los hijos, yo voy a seguir y ojalá que lo hayas cumplido, pero si no, todavía estamos a tiempo. No esperes fechas, no esperes fiestas, por favor, en el nombre de Jesús te lo suplico. No esperes fiestas, porque hay quienes están esperando la fiesta y dice, solo voy a esperar que pase esta fiesta, solo voy a esperar que pase estas fiestas de Navidad, entre comillas, o fiestas de fin de año, y entonces sí voy a someterme a Dios. Tú no cuentas ni yo cuento con el día de mañana. El calendario puede estar allí y ya puedes saber qué feriados hay para el siguiente año. Sí, lo puedes ver ya, pero eso no te garantiza que estarás vivo para mañana ni para el siguiente año. No te da plena garantía. Entonces ora por los que están predicando y tú no dejes que la palabra se estanque. Es más, tú sé aquellas personas que están abriendo brecha como aquel río para que corra, para que fluya a muchas personas que también necesitan de la palabra del Señor. No nos hagamos nosotros envidiosos, vanagloriosos, solamente el agua de vida que recibimos sea para nosotros, no, también para muchas personas que necesitan. Alabado sea el nombre de Dios. Quiero entonces orar por tu vida y por esta palabra que sea de bendición a cada uno de los televidentes. Amado Rey y soberano Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ha sido una bendición, mi Dios eterno, estar en cabina del canal Dios TV Guatemala, Señor eterno, y en este programa Jesús es fiel. Padre eterno, nos das la libertad de hablar de la palabra del Señor, nos da la libertad, Padre bendito, de hablar un momento, Señor Jesús, de la Biblia, Señor, en el cual es una palabra que edifica nuestra vida, edifica nuestro ser, nuestro corazón. Ahora, Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, atamos al enemigo, Padre, a las fuerzas espirituales de maldad de las regiones celestes, Dios de los cielos. Y reprendemos toda obra de maldad, Señor, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, Señor eterno, lo reprendemos en el nombre de Cristo. Reprendemos todo síntoma de enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor eterno, pido por mi hermano y mi hermana que está atravesando una dura situación en su vida, Padre. Quizás problemas conyugales, quizás problemas financieros, económicamente, Señor eterno. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, yo clamo bendición por él. Clamo bendición por ella. En el nombre de Cristo, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Tú vas a obrar, Señor, en esta vida. Tú vas a obrar en él, en ella, Padre. Y lo vas a levantar, Señor amado, como dice tu palabra, Señor Jesucristo, para que esta palabra corra y sea cada vez más glorificada, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias por esta palabra, Señor bendito, que has hablado a nuestra vida, y Señor amado, de aquí en adelante queremos siempre, Señor Jesucristo, que esa palabra corra en nuestro ser, en nuestro corazón, y darle la palabra a quienes necesitan también para poder compartir esa palabra, trabajar, sembrar en ellos, Padre bendito, para algún día siempre tener la bendición de Dios en nosotros. Muchas gracias, Señor. Gracias. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos en Cristo Jesús, la honra y la gloria sea al Señor. Bendecimos a mis hermanos que aún nos escribieron de la zona 2 de Palín, hasta Colonia Los Sauces también, que el Señor me les bendiga. Y por supuesto, saludos a todos, hasta donde llegue la señal vía Facebook, en internet.
pues allí dentro de las fronteras de Guatemala y fuera de nuestras fronteras de Guatemala. Un saludo también al programa de televisión y radial El León de Judá, hasta allá en Puerto Barrios, Izabal, llegando a su 36 aniversario. Si el Señor nos concede, pues también por ahí estaremos visitándolo estos días. Pero mientras tanto, bendecimos a mi hermano Juan Chico por esta bendición que Él le ha dado en dirigir siempre este programa. Y bueno, también saludos a mi hermano Pastor General Domingo Vázquez. Estaba sabiendo que también está llegando a otro año más de dichosa existencia en esta tierra. Dios bendiga a mi hermano Pastor Domingo Vázquez, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde en todo momento, y Dios va a hacer una obra especial en su vida. Adelante, mis hermanos de Iglesia Central Victoria en Cristo, y a todos por igual los bendecimos en el nombre de Jesús. Hasta la próxima, si el Señor no ha venido. Dios me le bendiga.